Voy a repetir. Dios les bendiga, qué lindo verlos en esta mañana. Una vez más continuamos con nuestro estudio inductivo del Evangelio de San Marcos. Hoy estamos viendo el capítulo 10, versículos 1 al 12. Estamos viendo el tema de hoy, que es el tema de la verdad en cuanto al divorcio. Y si me acompañan, vamos a ir a San Marcos, capítulo 10. Como ya les dijimos, habíamos comenzado este estudio inductivo desde el año pasado. Estamos ya en el capítulo 10, nos encontramos precisamente ya al final del ministerio de Jesús en Galilea, entrando en lo que es en el ministerio de Jesús en Judea, pero Marcos como que nos lo pasa bien rápido, porque precisamente acá en el capítulo 10 y finalizando el capítulo 10 y entrando en el capítulo 11 al 16, nos encontramos ya en la última semana de Jesús. Entonces fíjense cómo Marcos ya salta, ¿no es cierto?, del capítulo 10, donde quedaban a unos meses para la cruz, para la pasión de Cristo. Ya en el capítulo 11 entramos en lo que es del 11 al 16 entramos en lo que es la última semana de Jesús, porque si ustedes van al capítulo 11 comienza con la entrada de Jesús a Jerusalén, ese domingo, la entrada triunfal, el domingo de Ramos. O sea que Marcos dedica esos últimos capítulos a la última semana de Jesús. Y bueno, como ya habíamos enseñado, el Evangelio de San Marcos, escrito por Juan Marcos, ese discípulo del apóstol Pedro, que se nos menciona ahí en el libro de los Hechos, capítulo 12, se nos menciona a Juan Marcos. Y sabemos que este Evangelio fue escrito prácticamente porque Pedro, el apóstol Pedro, se lo dictó prácticamente a Juan Marcos, y ahí tenemos entonces el Evangelio de San Marcos, que algunos dicen se tendría que llamar el Evangelio de San Pedro, pero sabemos que fue Juan Marcos quien el Espíritu Santo de Dios utilizó para dejarnos esta preciosa y hermosa palabra, Evangelio de San Marcos. Como yo les decía, es el Evangelio más corto de los 4 evangelios, pero es el Evangelio que más milagros menciona, y es un evangelio que va con un ritmo bastante rápido, porque Marcos en su deseo de comprobarnos, de poder validar de que Jesucristo es el Cristo, el Mesías, el Rey venidero. Él, así lo comienza en el primer capítulo, versículo 1 de Marcos, es a través de los milagros, a través de la enseñanza, a través de lo que Jesús hizo, que nos comprueba y nos muestra de que Jesús no era meramente un hombre, sino que era el Dios hombre, Dios encarnado, el Dios que vino a perdonar pecados, a sanar enfermedades, quien vino a echar fuera demonios, y solamente Dios podía hacer eso. Entonces es por eso que vemos que los milagros tienen un propósito, no solamente demostrar que Jesús era un hacedor de milagros, sino más bien era para probarnos de quién realmente es Jesús. Y bueno, ese es el resumen de lo que hemos estado viendo. Y ahora nos encontramos en esta porción de Marcos 10, del 11 al 12. El divorcio es algo que realmente nuestra sociedad ha perdido, o sea, el estigma negativo, y se ha convertido en una opción ampliamente aceptada y muy popular en nuestra sociedad. Y por supuesto que hay razones para, ¿no es cierto?, para divorcio. De alguna manera estoy diciendo que no hay razones, pero lo que está ocurriendo, que también se ha hecho tan popular y realmente no se ha visto la importancia que tiene el matrimonio. Entonces en nuestra sociedad, de que vemos de que el divorcio es algo que es muy casual, es de por cualquier razón, hoy en día las personas se están divorciando. Y hoy lo vemos eso en nuestra sociedad, en el 2022. Estaba viendo las estadísticas donde se dice que más de un 50% de los matrimonios en Estados Unidos terminan en divorcio. Y uno diría, bueno, tal vez en la iglesia debería de ser diferente,
Y lo triste es de que en la iglesia más o menos los porcentajes están casi iguales. Y lo menciono esto porque es la realidad, son los números, ¿cierto? Es lo que estamos viendo, y que por supuesto que podría haber varias explicaciones para eso, pero una de ellas es que muchas veces la iglesia misma, nosotros como seguidores de Cristo, hemos sido tan influenciados por la sociedad y la cultura del día de hoy, de que ya no estamos dejándonos llevar más bien por la palabra de Dios, la bendita palabra de Dios, sino que nos estamos dejando llevar por las noticias, los noticieros, las opiniones, y lo que es popular dentro de la cultura. Tema bien, ahora que muy delicado hoy en día, yéndome a otro tema, es lo que es el aborto. Hoy en día han visto las noticias, ¿no es cierto?, de que hay rumores, o bueno, salió de que la Suprema Corte de Estados Unidos está considerando en no de abolir completamente lo que es el aborto, sino de cambiar lo que es Roe versus Wade, de que sea más bien una decisión de los estados, de cada estado individual, de aceptar o no aceptar el aborto. Entonces, un estado como el estado de Texas sería un estado de que prohibiría, o sea, el aborto. Otros estados más liberales tal vez lo aceptarían. Pero ese es todo el dilema, la gran que estamos viendo. Pero es triste de ver de que yo, hablando con personas que dicen ser seguidores de Cristo, que aceptan y ven el aborto como un derecho de la mujer. Yo no estoy acá para criticar a nadie, pero sí estoy para proclamar mi opinión o mi posición como seguidor de Cristo, de que todo aborto es el terminar una vida y es cometer un asesinato, es la muerte de un ser humano. Y bueno, pero muchas veces lo tratan de justificar, ¿viste? Y hay tantas maneras de justificar el derecho de la mujer, y la mujer tiene su derecho y todo eso, pero nadie habla del derecho del ser humano que está viviendo dentro del vientre de esa madre. Y bueno, volviendo al tema del divorcio, que es también un tema muy controversial y todo eso, la Biblia no es confusa en este asunto, ni son imprecisas las interpretaciones correctas, a pesar de la opinión popular que hay en nuestra sociedad. Ahora bien, hablamos del 2022, o sea, de lo que estamos viviendo hoy en día, pero en el tiempo de Jesús no era nada diferente, porque es increíble de pensar que en la sociedad judía, en la cual como sociedad en ese tiempo tenían en alta estima el matrimonio, a comparación de todas las demás naciones paganas que vivían alrededor de Israel. Sin embargo, por la misma inclinación, ¿no es cierto?, de la dureza del corazón, como lo vamos a ver, y los judíos habían optado a tener una opinión del matrimonio de que se podían divorciar por cualquier razón. Y ahora vamos a ver las diferentes escuelas que habían de interpretación, y había principalmente dos escuelas, una que era más rigurosa, la Shammai, y la otra la Hillel, las dos escuelas de estos dos rabinos que supuestamente ellos estaban interpretando específicamente Deuteronomio 24, y lo vamos a ver ahora, estoy dando tan solo una introducción. ¿Y cuál de los dos escuelas ustedes creen que era la más aceptada por la gente? La escuela que era más liberal, o sea, la que permitía, o lo que este rabino, este maestro, ¿cierto?, la manera que él interpretaba el Antiguo Testamento era de que, o por cualquier razón, la mujer se la podía divorciar si ella se dejaba el pelo, si se soltaba el pelo, o si quemaba la comida. O sea, estamos hablando de ese extremo, o sea, de el extremo de permitir de que por cualquier razón. Hasta el punto de que si la mujer era fea, o si había una mujer más bonita, el esposo podía, o sea, sí, si no incluía un problemón. Bueno, pero ese es el ambiente que estamos viviendo en el tiempo de Jesús. Entonces, ahora nos encontramos, y vayamos al pasaje, y si quieren voy a leerlo de una sola vez y después vamos a ir
yendo versículo por versículo. Fíjense cómo comenzamos ahí en el versículo 1 de Marcos 10. Lo estoy leyendo de la Biblia de las Américas, mis notas están en Reina Valera, pero bueno, es lindo verlo en dos diferentes traducciones. Dice, levantándose de allí, acuérdense que Jesús se encontraba en Capernaum la última vez que estuvimos, en el capítulo 9, estaba ya en sus últimos, ya saliendo de Galilea, y levantándose de allí, de donde estaban, ¿no es cierto?, donde estaban en Capernaum, Jesús se fue a la región de Judea, o sea, ya al sur, y al otro lado del Jordán, y se reunieron de nuevo las multitudes junto a él. Y una vez más, como acostumbraba, les enseñaba. Aunque el enfoque había sido de estar más enfocado en la enseñanza a sus discípulos. ¿Se acuerdan que habíamos empezado a decir que ya el enfoque no era las multitudes, el enfoque, como ya faltaba tan poco tiempo ir a la cruz, el enfoque era de instruir, de enseñarle a sus 12, sus más allegados, sus más cercanos, a su núcleo más cercano, ¿no es cierto?, a estos 12 apóstoles. Bueno, versículo 2, dice, y se le acercaron algunos fariseos para ponerle a prueba. Noten eso, observen. Le preguntaban si era lícito a un hombre divorciarse de su mujer. Y respondiendo él les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Me encanta Jesús, como le hacen una pregunta y él le sale con otra pregunta, pero es para posicionar porque sabía que era una trampa, ¿cierto? Pero él los lleva a qué es lo que mandó Moisés. Y ellos dijeron, Moisés permitió al hombre escribir carta de divorcio y repudiarla. Pero Jesús le dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero desde el principio de la creación, Dios lo hizo varón y hembra. Por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre. Y los dos serán una sola carne. Por consiguiente, ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Y ya en la casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre esto. Y él les dijo, cualquiera que sea divorcie de su mujer y se case con otra, comete adulterio contra ella. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Y así termina este pasaje, ¿cierto? Con esta enseñanza, con esta lección acerca del significado, pero más bien es en la lección del matrimonio. Acá el enfoque es, más que el divorcio, es el enfoque del significado del matrimonio, ¿ok? Y eso es lo que queremos enfocarnos en esta mañana. Tanto de ver qué es lo que significa, o sea, ¿es algo que es aceptado por Dios el divorcio? No lo es, o sea, Dios mismo en Malaquías habla de que Dios odia el divorcio. ¿Por qué? Porque destruye, ¿no es cierto?, el propósito por el cual, el pacto que Dios creó entre un hombre y una mujer, y eso lo vamos a ver ahora. Bueno, entonces, ahí vimos la primera parte, que levantándose de allí, Jesús fue a la región de Judea. Y esta es la región donde Jesús fue. ¿Se acuerdan? Estábamos en la parte norte, en lo que es en la zona de Galilea, Capernaum, y Jesús ahora se fue por la orilla, diríamos, este de Israel o del río Jordán, ahí pueden ver el río Jordán, se fue a la región de Perea, que se llama la región de Perea. Y precisamente ahí donde Jesús se encuentra. Y precisamente de la región de Perea, que está del otro lado del río Jordán, después Jesús iba a cruzar a ir a Jericó, que es, más adelante vamos a leer acerca de eso, para ya dirigirse hacia Jerusalén. O sea, ese es donde ahora Jesús se encuentra. Entonces Jesús estuvo ministrando en esta región habla acá Marcos de Judea, pero estaban realmente, en este pasaje, estaban del otro lado de Judea, ¿ok? Y Marcos está tan solo generalizando, ¿no es cierto? Tú viste cuando nosotros hablamos, bueno, hay una contradicción ahí, hermano Henry, ¿por qué habla de que está en Judea, pero si está en Perea? Bueno, porque es como nosotros, es la manera de hablar, ¿no es cierto? Es como cuando yo digo, ¿dónde tú vives? Yo a veces digo, yo no digo que vivo en Richmond, o sea, si quieren específicamente mi dirección, vivo en Richmond, Texas. Pero muchas veces hablando con alguien, sí, yo estoy en Houston. O sea, tan solo para ubicar, porque mucha gente no conoce, o sea, conocen más Houston. Fíjense si me estoy refiriendo a alguien que no es nativo de aquí o no es de Texas, y entonces
no conocen bien las ciudades pequeñas que hay, Richmond, Rosenberg. O sea, uno dice, yo vivo en Rosenberg. Que es, o sea, si es alguien que no vive aquí en Texas, ¿cierto? Entonces, es eso de la manera que expresa Marcos acá, que habla más bien la región principal, que es Judea, pero están realmente en la región de Perea, del otro lado del Jordán. Interesante. Y por supuesto, se está avecinando ya la Pascua, porque ya estamos, ya... Entonces, por eso que hay multitudes. Porque acuérdense que cuando hay multitudes, mucha de la gente que vivían en el norte de Israel, en Galilea, bajaban ya, iban hacia Jerusalén, iban peligrando hacia Jerusalén para quedarse ahí por un tiempo, ¿no es cierto?, por todo más de una semana para festejar, ¿no es cierto?, la Pascua. Entonces, estas multitudes que Jesús se encuentra en Perea, en este lado, del otro lado de Judea, en este pasaje, es muchas de estas multitudes, y muchos son judíos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque están yendo hacia Jerusalén. Y bueno, acá los fariseos, como ustedes pueden ver, ¿qué es lo que están haciendo? Están tramando algo, ¿no es cierto? Están tramando una trampa con Jesús, o sea, de a ver si él dice algo que puede tal vez descreditarlo. Y bueno, lo que está pasando acá es, acuérdense que también esta zona de Perea estaba gobernada por Herodes Antipas. ¿Y quién fue Herodes Antipas? A ver, ¿quién se acuerda que Herodes Antipas había tenido una fiesta de cumpleaños? Ajá, ok, muy bien. Ok, ahí estamos. ¿Y qué pasó? ¿Y qué Juan le estaba diciendo? Porque lo que había hecho Herodes Antipas, había dejado a su mujer, se divorció de su mujer, la dejó, se divorció, y se fue con la mujer de su hermano, o sea, es de su hermano, que en realidad también Herodías era también familiar de Herodes Antipas, porque creo, si mal no me recuerdo bien, y me lo pueden checar después, era prima o era sobrina del hermano. Exactamente, gracias, Ricardo. Entonces, ahí vemos también otro asunto, o sea, pero sabemos la historia, ¿no es cierto?, de que cuando Juan el Bautista lo reprendía, ¿no es cierto?, lo exhortaba a Herodes Antipas, diciéndole, no te es lícito, o sea, tener la esposa de tu hermano, o sea, de que estás en adulterio, estás en una relación ilícita, no en un matrimonio, o sea, como Dios manda que tiene que ser, o sea, él dejó a su otra esposa y se fue, o sea, dos divorcios, o sea, estamos hablando del hermano, el de él, o sea, todo está mezcla. Entonces, ¿qué ocurrió? O sea, Herodías estaba súper enojada, o sea, con Juan el Bautista, y ella pidió la cabeza del profeta. Dice que por ahí que Herodes le tenía un poco de respeto a Juan Bautista. Sí, y tenía un temor correcto, o sea, y bueno, entonces sabemos eso. Entonces, mencioné todo eso para que ustedes entiendan la trama que está pasando acá con los fariseos. Ellos querían, en cierta manera también, como esto era territorio de Herodes Antipas, querían tan solo ver si tal vez si Jesús hablaba mal, o sea, contra, o sea, hablando del divorcio y todo eso, de que de alguna manera eso iba a ser, que iba a ocasionar que Herodes Antipas se enojase y tal vez lo echaran en prisión a Jesús. Y precisamente en este lado del río del Jordán era precisamente donde Juan el Bautista había sido puesto preso y echado en un calabozo en esta región. O sea que no estábamos tan lejos de donde habían puesto preso a Juan el Bautista. Entonces también tienen que pensar que esa es la trama y la trampa, que estos fariseos religiosos no buscaban una respuesta de la verdad, no buscaban realmente, como ya aprendimos, ellos estaban intimidados y odiaban a Jesús porque Jesús atacó directamente el sistema religioso de obras de los fariseos. Y Jesús vino a decir, ustedes no pueden poner su confianza
en ustedes mismos, en sus obras, en de ustedes ganarse la salvación por sus propias obras, sino que la vida eterna viene a través de arrepentidos, porque el reino de Dios se ha acercado, de poner la fe en Jesucristo como el Señor y Salvador. Y ellos rechazaron eso, rechazaron la salvación, rechazaron a Jesús como el Mesías, el Salvador, y bueno, y ahí continuamente vemos el rechazo, el odio, y cómo tramaban de tratar de acorralarlo o de descreditar a Jesús, ¿no es cierto?, de sus enseñanzas. Los fariseos estaban provocándole con la esperanza de descreditarlo delante del pueblo. ¿Por qué? Porque como era popular el divorcio por cualquier manera, o sea, por cualquier cosa, por cualquier motivo, perdón, entonces era una manera de acorralarlo a Jesús, para que entonces el pueblo también se echase en contra de Jesús. Y acá lo interesante que vemos que la verdad no hablamos la verdad porque es popular o porque es la opinión de todos, sino porque es la verdad de Dios, es la santa palabra de Dios, y eso es lo que importa. La opinión de los demás no es lo que importa es lo que Dios nos enseña a través de su palabra. Bueno, entonces continuamos en lo que leímos, y él le respondió, o sea, acá vemos la contención, o sea, vemos primero cómo fue el enfrentamiento, el confrontamiento con estos fariseos, y vemos la contención, el choque, ¿no es cierto? Acá vemos lo que ellos enseñaban, la manera que ellos interpretaban el Antiguo Testamento. Él respondió, entonces les dijo, que os mandó Moisés, o sea, él los quiere llevar a la ley de Dios, o sea, a la palabra de Dios. Y ellos dijeron, bueno, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Ahora, la verdad es de que Moisés no permitió dar carta de divorcio y repudiarla en el sentido como un mandamiento, sino que ya vamos a ver más adelante ahora de que fue más bien como una concesión por la dureza del corazón, sabiendo de que somos todos pecadores, y como las personas iban a cometer divorcio o iban a divorciarse, entonces era una manera de restringir y de minimizar, ¿no es cierto?, el divorcio dentro del pueblo de Israel. Respondiendo le dijo Jesús, cuando ellos respondieron así, le dijo, por la dureza del corazón escribió este mandamiento, no porque eso haya sido el plan de Dios o porque Dios desea eso. Sabemos que lo que Dios no lo desea eso. Entonces Jesús volvió a enseñar el Antiguo Testamento, y es como que le estaba diciendo a ellos, ustedes son estudiosos del Antiguo Testamento y no saben esto, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que enseñó Moisés? Y acá vemos que el Señor no solo aclaró la enseñanza bíblica sobre el divorcio, sino también lo retó a la opinión antibíblica de los fariseos. Y ahora vamos a ir al pasaje que ellos se refieren. Los fariseos interpretaban, hay un solo pasaje que ellos se basaban en esta enseñanza o en esta escuela de permitir el divorcio por cualquier causa. ¿Okay? Era la enseñanza de Deuteronomio 24:1. Si quieren lo podemos leer rápidamente, que es lo que nos dice la palabra de Dios. Deuteronomio 24:1, como ustedes van a ver, no es un mandamiento que acá Moisés está dando, sino que está explicando una situación que está ocurriendo. Y está dando ciertos principios acá para entonces controlar de alguna manera esta ola desenfrenada de cometer divorcio o de repudiar a la mujer por cualquier causa. Y eso es lo que acá Moisés está platicando. Porque lo que estaba pasando con la historia de Israel, sin entrar en mucho detalle, que no me va a dar tiempo, es que también ellos se estaban casando con mujeres paganas. Muchas de las tribus de Israel estaban casándose con mujeres fuera de las tribus de Israel, y eso era en contra del mandamiento de Dios. Y bueno, o sea, que estaban divorciándose de sus mujeres israelitas y se estaban casando con mujeres paganas. O sea, fíjense el problema que eso estaba ocasionando dentro de la nación de Israel, entremezclándose con otras naciones paganas que no son del pacto de Dios, y el impacto que eso iba a tener, ¿no es cierto?, con la venida del Mesías, porque pueden ser que es a través de la nación de Israel que el Mesías iba a venir. Bueno,
Entonces, acá vemos en Deuteronomio 24 que dice, cuando alguno, fíjense que comienza diciendo cuando alguno, si esto ocurre, ¿no es cierto? Cuando alguno tome una mujer y se casa con ella, o sea, si sucede, o sea, que está hablando, si ocurre esto, o sea, ¿de qué ocurre? Si sucede que no le es agradable, y ahí definir la palabra agradable, dice, porque ha encontrado algo reprochable, ahí está la palabra reprochable, de qué maneras ellos, los fariseos, interpretaban esa palabra reprochable en ella, y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa, y ella sale de su casa y llega a ser mujer de otro hombre, o sea que ella se vuelve a casar. Dice, si el segundo marido la aborrece y le escribe, o sea que la vuelven a aborrecer, la vuelven a divorciar, lo pone en su mano y la despide de su casa, o si muere su último marido, que la tomó para ser su mujer, acá viene el mandamiento. Al primer marido, o sea, el primero que la había dejado, dice que le despidió, no le es permitido tomarla nuevamente como mujer porque ha sido menospreciada, pues no, eso es abominación ante el Señor, no traerás pecados sobre la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad. Wow. Entonces, ellos tomaron este pasaje y ellos dijeron, ve, Moisés permitió el divorcio y permitió por el asunto de que si ella es reprochable, o sea, si ella ha cometido algo que es vergonzoso a su esposo. Algunos, los que interpretaron esto más rigurosamente, dijeron, no, lo que es reprochable es si ella cometió adulterio, o sea, si ella cayó en pecado. Y la otra escuela, la escuela de Hillel, decía, no, esto de que ella haga algo reprochable es por cualquier motivo. Si ella quemó la comida, si ella estaba en público, si ella estaba hablando con un hombre en público y el esposo la ve, eso era causa de darle carta de divorcio. Entonces, esa era la enseñanza liberal y era la que era más popular en el tiempo de Jesús, o sea, por cualquier causa. Y vemos que ahora Jesús les aclara y da la interpretación correcta acerca de este pasaje. Entonces ellos lo interpretaban de esa manera, como que fue un mandamiento que, sí, él permite, ¿no es cierto? Entonces ahí yo les menciono las dos escuelas de enseñanza de interpretación, la de Shammai, que era la más rigurosa, que ellos decían, no solamente es por medio de lo que es, si hay, se permite dar carta de divorcio si es por causa de cometer adulterio. Y la Hillel era menos rigurosa, era más liberal, en lo que yo les contaba, de que eran más bien por cualquier causa. Y esa era la que era más popular en el tiempo de Jesús. Y por eso que los fariseos ahora lo confrontan, ¿no es cierto? Y le hacen la pregunta. Pero lo interesante de todo esto, que primero los lleva a la mala interpretación que ellos tienen de este pasaje de Deuteronomio 24, que como ya lo leímos, no es una carta, no es un mandamiento de dar rienda suelta, ok, se pueden divorciar. No. Acá están solo explicando en Deuteronomio una situación, ¿no es cierto? De que, y que es algo que va a ocurrir, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque, o sea, el divorcio es una situación que ocurre en nuestra sociedad y ocurre aún dentro de seguidores de Cristo, y va a ocurrir. Pero acá el punto que es más bien de entrar, es de entender, es acerca del matrimonio y por qué Dios lo ve como algo que nunca fue en el plan de Dios de ver el divorcio dentro de la experiencia dentro de la humanidad. Pero sabemos que por la caída y por nuestros pecados, ¿no es cierto?, tenemos el problema de nuestras relaciones, ¿no es cierto? Y el problema está de que el divorcio es una realidad, tanto fue en el tiempo de Jesús como lo es hoy en día. Pero acá lo que queremos ver realmente es lo que Jesús les empieza a enseñar acerca de dónde está el corazón de Dios con respecto al divorcio. Y acá vemos que en Malaquías 2:16 habla de que Dios aborrece el divorcio, y ahí dice, porque yo detesto el divorcio, dice el Señor Dios de Israel. O sea que vemos claramente que no fue el plan de Dios, y aún en el Antiguo Testamento,
sea que Jesús los lleva a entender de que, aunque vemos este pasaje del Deuteronomio 24 que leí, no era una justificación, o era como dar carta así, carte blanche, así, para el divorcio dentro de la sociedad. Y acá vemos que el Antiguo Testamento reconoce el divorcio por razones de adulterio y por la dureza del corazón, y es por eso que Moisés escribió este mandamiento. O sea, que lo que estamos viendo acá, que Moisés permitió dar carta de divorcio por la dureza del corazón, con la intención de tratar de controlar la situación descontrolada que había dentro del pueblo de Israel, de que, ¿cómo es esto de que por cualquier razón están, o sea, dejando a sus esposas? Y las consecuencias que eso traía a los hijos, ¿no es cierto? Entonces había que poner ciertos patrones, ciertos principios, o sea, ciertas, ¿qué estoy diciendo? Ciertos parámetros, ¿no es cierto?, para detener. O sea, entonces la única razón sería de que si el esposo o la esposa rompen, ¿no es cierto?, el pacto matrimonial a través de que si hay adulterio. Y hay otras razones más también, ¿no es cierto?, que yo consideraría de que se justificaría, ¿no es cierto?, el divorcio en el caso de un abuso excesivo, ¿no es cierto?, físico de uno de los dos, ¿no es cierto? Yo creo que, y si no hay más remedio de que a través de consejería y de tratar de restaurar y reconciliar las relaciones de la pareja, por la dureza del corazón, ¿no es cierto?, de los dos o de uno de ellos, que rehúsa someterse, ¿no es cierto?, y el abuso que hay hacia la otra persona. Entonces yo creería que esa sería también una justificación, ¿no es cierto?, al divorcio. Pero bueno, vamos a seguir. El mandamiento dado por Dios era más para controlar, como yo le decía, o regular el abuso del divorcio, y no para reconocer que es algo aceptado por Dios. O sea, el hecho de permitir algo, dar concesión de algo, no era porque Dios lo estaba diciendo, ahora esto es correcto, ¿no es cierto? Sino que al contrario, el divorcio es algo que Dios lo ve como algo que no estaba dentro del plan de Dios. Y acá está la clarificación que Jesús trae. Versículos 6 y 9, él ahora los lleva más allá de Moisés, los lleva mucho antes de Moisés. Ellos se apoyaban en Moisés. Moisés dijo en Deuteronomio 24, que ya lo aclaramos que estaba incorrecto, él lo clarifica, él los lleva a Génesis. Fíjense cómo Jesús los lleva a Génesis. Dice, y él les dice, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo. O sea, fíjense cómo ahora los llevó al principio. Dice, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe al hombre. Ahora, no quiere decir que no puede separarlo el hombre, pero acá está lo que está diciendo Dios, de que el deseo de Dios es que lo que Dios juntó en el matrimonio es de que nosotros, por nuestra dureza de corazón, muchas veces por nuestro propio egoísmo, por nuestra propia pecaminosidad en nuestras vidas, rehusamos, ¿no es cierto?, a someternos. Estoy hablando, por supuesto, seguidores de Cristo, no personas que no son seguidores de Cristo, rehusamos de someternos a la palabra de Dios. Y en este caso nos está dando el motivo, ¿no es cierto?, el por qué el divorcio nunca era imposible de estar en el plan de Dios. Y él primeramente, yo lo puse ahí, si ustedes ven, yo subrayé algunas palabras ahí. Puse primeramente que los creó, que varón y hembra, los hizo Dios. O sea que, y después dice que se unirá, y después dice que los hizo una sola carne, y después nos habla que lo que Dios juntó, o sea, el plan de Dios, la obra de Dios, fue de juntar, ¿no es cierto?, a este varón y hembra para que fueran una sola carne. Ahora, interesante, porque el número uno es indivisible. Cuando dice que son una sola carne, el número uno no se puede dividir por dos. Es uno, ¿no es cierto? Es indivisible. Entonces, ahí empezamos a entender, ¿no es cierto?, el plan de Dios, cuál era la idea de Dios. Y bueno, entonces Jesús ignoró la enseñanza de las tradiciones de los fariseos, ignoró completamente lo que era popular en ese tiempo,
y fue directamente al Antiguo Testamento, y fue directamente ¿a dónde? A Génesis capítulo 2, versículos 26. Perdón, estoy yendo ahí a Génesis 2. Fue a Génesis 2. Y los versículos 20, 24 y... Sí, 24, prácticamente. Génesis 2, 24. Por tanto, el hombre dejará a su padre y su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Bueno, y ahí Jesús los lleva a eso. Entonces, vamos a ver 4 razones acá de que por qué Dios aborrece el divorcio y por qué es algo que es ilegal, o sea, algo que no estaba en su plan dentro de lo que es en las relaciones de las parejas. El matrimonio es número 1. Vimos que los creó que dice varón y hembra. Vemos que lo primero es una unión indisoluble entre un hombre y una mujer. Ahí vemos claramente que fue esta relación que es entre un hombre y mujer. ¿Y por qué es indisoluble? Pónganse a pensar en esto. Dios creó a Adán y Eva. ¿Creó Dios a Adán y Eva y María? ¿O creó a Adán, José, Eva, María, o Esteban, o Adán y Esteban, o quien sea, ¿me entendés? No había otra persona. Si ellos se divorciaban, imagínense esto, si ellos se divorciaban, ahí se detenía completamente la propagación de la raza humana. No había otro, no había una opción. No, ustedes me están entendiendo, o sea, por eso que Jesús los lleva al principio, ¿sí? Adán y Eva no tenían una opción, ellos tenían que mantenerse unidos. ¿Por qué? Porque no había otro, no había otra elección, no había otra mujer ahí que podía Adán mirar y decir, ok, me gusta esa ahí. Porque hoy en día muchos de los divorcios relacionados a eso es por situaciones egoístas. No estoy hablando de todo divorcio, estoy hablando de una gran mayoría de los divorcios hoy en día es por situaciones que tal vez podrían tener solución, pero en muchas ocasiones por el egoísmo mismo de uno buscar su propia felicidad o tal vez en muchas ocasiones porque cayó y se enamoró de otra mujer, y hay otra mujer ahora en la mezcla, ¿no es cierto? Y entonces ocasiona, ¿no es cierto?, el hecho de que rompe la relación con su esposa. Entonces, muchas veces las causas de muchos de los divorcios hoy en día es por eso, o sea, vemos por el egoísmo del corazón. Lo segundo que habla de que dice y se unirá, ¿no es cierto? Hablando de, perdón, voy a volver a Marcos. Y dice, y varón y hembra, dice, por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre, y dice, y los dos serán una sola carne. Acá nos habla de la fortaleza de la unión. Cuando dice que se unirá, la palabra hebrea traducida unirá en Génesis 2:24 denota el vínculo más fuerte posible, que se traduce, y acá se traduce con una palabra que es como pegamento, como algo que es un pegamento tan fuerte que no se puede separar. Y es tan fuerte que si se separa, se rompe. Ustedes han visto muchas veces que han pegado algo, han unido algo, de que cuando uno trata de separarlo, termina rompiendo todo, o sea, los dos pedazos. Eso es exactamente lo que hace el divorcio. Porque rompe, ¿no es cierto?, esta unión que el Señor hizo. ¿Y por qué? Porque es una unión que es como este pegamento, estrechar el agarre significa seguir de cerca, asirse fuertemente, adherirse o pegarse. Esa es la palabra unirá. Esa es la traducción de esa palabra. Entonces es una palabra muy fuerte, es una palabra que nos habla de esa unión que es inseparable, es una fortaleza de la unión. Lo tercero que habla Jesús, que es inquebrantable la unidad del vínculo matrimonial. Es tan fuerte que dice que de los dos serán ¿qué? Una sola carne. Eso es lo que habla de que es inquebrantable la unidad, habla de que los dos se hacen una sola carne. Y ahí volvemos al número 1. El 1 es, no se puede dividir. Y lo tercero que habla Jesús acá, está hablando de que es obra de Dios, de que Dios, ¿no es cierto?, nos habla en Génesis, es quien ideó, ¿no es cierto?, creó
el matrimonio. Entonces nos habla acerca de que es la obra de Dios. Todo matrimonio es un acto divino de Dios, por lo cual se concede, tanto cristiano o no cristiano. O sea, Dios estableció el vínculo, el pacto matrimonial desde la creación, desde Génesis, por lo cual se concede a un hombre y una mujer. Y ahí vemos claramente hoy en día en nuestra sociedad, ahora expandiendo la definición del matrimonio, lo llevan a decir que el matrimonio se puede decir que es entre dos hombres y dos mujeres. Que la realidad no es la definición del matrimonio. Llamen en lo que ustedes quieran, ¿no es cierto? La unión de dos hombres o lo que sea. Sí, pero el punto es que no lo llames matrimonio. Y eso fue discusión que a veces yo he tenido con otras personas, ¿no es cierto? Decir, bueno, ¿por qué no lo podemos llamar matrimonio? Porque la palabra matrimonio ya está definida, y quien lo definió el matrimonio fue quien lo creó. ¿Y quién fue quien creó el matrimonio? Dios. Entonces, no podemos crear el hombre en su rebelión en contra del Creador, ha ampliado el término de matrimonio y el significado del matrimonio. Entonces vemos claramente que desde el principio es entre un hombre y una mujer. Entonces no le llamemos, o sea, sabemos que existe, sabemos que es una realidad de nuestra cultura y no es algo que es nuevo, o sea, es algo que ahora es muy abierto, ¿no es cierto? Y se está tolerando más y más, y se ha hecho más aceptable dentro de la sociedad, donde uno ve películas o ve ciertas, o sea, imágenes, hasta comerciales hoy en día, donde indoctrinación. Y yo les decía, hace más de 20 años atrás, yo cuando trabajaba en una escuela pública acá en Houston, me acuerdo que yo en la escuela primaria, yo me acuerdo de haber visto donde dice, José tiene dos padres, y era un libro de una escuela en tercer grado. O sea, esto era una realidad más de 25 años atrás. O sea, el indoctrinamiento de hacerlo algo aceptable, algo que es normal, normativo, algo que se puede hacer. Sí. No, tal vez traer Deuteronomio 24:1 en su enseñanza de que no es un mandato de Dios, como se estudió, sino que es una concesión, es un acuerdo para controlar ciertas Correcto. cuestiones. Si traemos al día de hoy, por la dureza de nuestro corazón, el homosexualismo se ha expandido después del gobierno, por todo el relajo que existe, voy a dar oportunidad. Claro, derecho. ¿no? Igual a la mujer, ¿no? Quiero abortar y toda la cuestión, no es que sea un mandato, pero lleguemos a un acuerdo, ¿verdad? Porque si no pierde el poder de la CIA, hablando de la educación, pues tal vez podríamos decir que no es un mandato de Dios, sino que lo están haciendo simplemente por la dureza del corazón en algunas regiones, para controlar el orden, porque se levanta el pueblo. No sé si en esta manera lo traigo en contexto, pero no sé si estoy ubicándome mal. No lo traería, yo no pondría el gobierno que el gobierno está haciendo, porque el gobierno no es Dios. O sea, en este caso, Deuteronomio, en el caso de Moisés, estaba trayendo una concesión, más bien porque como lo iban a hacer de todas maneras, entonces puso parámetros de que, y en el caso de Deuteronomio, que Jesús aclaró que no estaba ahí hablando, ya hemos dicho que Deuteronomio no está hablando de divorcio, está hablando de una situación donde una mujer ha sido divorciada, que no se puede volver a casar con el primer esposo. Ese es el contexto de Deuteronomio 24. ¿Y por qué? Porque, y esta es mi opinión en este asunto, y es porque está ocurriendo hoy en día en mucha de la sociedad árabe, Medio Oriente, donde es una cierta manera de prostitución está ocurriendo. Fíjense, este es el punto que quiero llegar. Volviendo a Deuteronomio 24. Es el hecho de que, ¿por qué? El hecho de que no está permitiendo de que el primer esposo la vuelva a tomar después de que fue ya divorciada ya 2 veces, ¿no es cierto? Es para no crear este ciclo vicioso de que lo que está ocurriendo hoy en día con muchos árabes, para ellos pensar de que no están pecando, se casan, tienen su tiempo con la esposa y después le dan carta de divorcio y se van y se casan con otra, ¿no es cierto? Y eso se está ocurriendo y
y es como un ciclo vicioso de que eso está ocurriendo, y después va y vuelve, tal vez quiere volver con la primera esposa que, entonces es un control, ¿no es cierto?, de no crear, de no abusar, y de limitarlo. Acá Jesús lo está limitando a lo que es al adulterio, okay, precisamente, pero no lo está dando como un mandamiento de que tiene que terminar en divorcio. Permíteme terminar, porque en realidad siempre hay esperanza de que se puede restaurar, aunque haya caído en divorcio, perdón, en adulterio, en caída. No quiere decir que, ok, ya está, ya esa es tu excusa. Lo permitió, ¿no es cierto?, porque es una realidad de que puede ocurrir, ¿no es cierto?, como por la dureza del corazón, pero en realidad tampoco está en el plan de Dios de que termine, o sea, no necesariamente tiene que terminar el matrimonio, aunque haya habido adulterio, siempre y cuando, ¿no es cierto?, hay una restauración y una reconciliación y un genuino arrepentimiento, y no, la persona no continúa, o sea, uno de los cónyuges, o esposa y esposo, continúa estando en esa relación adúltera, ¿no es cierto? Me explico, porque entonces sí, no hay manera entonces de mantener el matrimonio. Cuando ellos volvieron a la casa y los discípulos le hacen la pregunta a Jesús nuevamente, Jesús aclaró, ¿no es cierto?, y volvió a no referirse a la tradición de los rabinos, de lo que existía en ese tiempo, de que por cualquier razón se puede divorciar, sino que acá Jesús claramente les dio el principio de que todo divorcio está mal. O sea, pero sí dio un cierto parámetro de que si entonces hay adulterio, si hay una situación de que el matrimonio no puede continuar, entonces da la posibilidad de que la persona se divorcie, aunque sigue siendo algo que Dios no está en el plan de Dios y no es el propósito de Dios. Pero nuevamente por la dureza del corazón, Dios lo permite. O sea que Dios nunca tuvo la intención de que el divorcio fuera algo que experimentara el ser humano. Como ya lo vimos, del principio imposible era de que el ser humano se pudiera divorciar, en el caso de Adán y Eva. Ya le duele cuando endurecemos nuestros corazones y rompemos el pacto que Él creó. Entonces ahí vemos la esperanza, ¿no es cierto?, la historia de Oseas, ¿no es cierto?, con su esposa adúltera, Gomer en el libro de Oseas. Ahí vemos el ejemplo del profeta, de que a pesar de que Gomer, su esposa, había caído en adulterio con muchos hombres y todo eso, en una manera Dios mostrando el amor, ¿no es cierto?, el perdón, ¿no es cierto?, de volver a tomarla. Y claro, es también una imagen de Israel. Israel siendo también adulterando, de que se fue atrás de otros dioses. Ahí vemos también la parte espiritual de eso. El Nuevo Testamento también afirma que el adulterio es base para el divorcio, pero no obstante, el adulterio no tiene que terminar con un matrimonio. Y ese es el punto que quiero llegar acá. Aunque sí vemos que hay causas para un divorcio, para una separación matrimonial, y no es el plan de Dios, y eso es algo que aún en ese caso Dios no lo está aprobando, pero lo está permitiendo por la dureza de nuestro corazón, por el pecado mismo. ¿Qué va a ocurrir, no es cierto? Si, volviendo acerca del adulterio, si correcto, la excepción, no la norma. No es un mandamiento de que se podían divorciar, es restauración, correcto. Pero por eso el énfasis está de que aunque fuera por causa de adulterio y todo eso, y eso haya roto el vínculo, el pacto matrimonial, no obstante, el adulterio no tiene que terminar con matrimonio, porque puede aún ver restauración y reconciliación en esa pareja, y no cerrar la ventana, ¿no es cierto? Alguna vez me preguntaron, bueno, ¿y qué pasa si la persona se separan y después se casa con otro? Y volviendo a Deuteronomio 24, pueden volver ya no hay más posibilidad a eso. Entonces, lo que siempre se aconseja es decir, si hay una situación de que la pareja está separada, pero no se han divorciado, o si se hayan divorciado, pero ninguno de los dos se haya casado nuevamente, hay todavía esperanza de que si buscan la reconciliación, de que ambos vuelvan a establecer su vínculo matrimonial. Y eso ha ocurrido
Y Dios, o sea, nos mueve a eso, de no, pero en muchos casos no es el caso, ¿no es cierto? Porque en muchos casos la persona se vuelve a casar, entonces no es de pedirle ahora que se divorcie de esa otra persona para que regrese a su primer matrimonio, no, estamos hablando de, estamos haciendo algo peor todavía, porque estamos ahora divorciando a la segunda esposa. Entonces eso no es tampoco aprobado por Dios. Tanto Moisés como Jesús aclaran que Dios permite el divorcio en ciertas circunstancias, pero nunca lo ordena. O sea, lo permite en ciertas circunstancias, pero nunca lo ordena, sino que siempre se trata de buscar la restauración, la reconciliación, el perdón. Pero bueno, esa es acá lo que Jesús aclaró con respecto a la falsa enseñanza que había en ese tiempo de los fariseos con respecto al Deuteronomio 24:1. ¿Ok? Terminamos ahí con este tema de hoy. Semana que viene comenzamos con Marcos 10, del 13 al 16. Así que vayan leyendo, vayan terminando de leer Marcos. Si no lo leyeron, terminen de leer los últimos capítulos para tener un poquito más, estar preparados para la próxima lección. Y bueno, que el Señor les bendiga y gracias por haber estado escuchando en esta mañana, ya pasando de tarde. Que el Señor les bendiga ricamente en este día. Gracias, hermano Henry. Gracias.